Estimados en Cristo, buenos días. Quería en primer lugar recordaros que en las últimas sesiones que me ha tocado compartir la palabra, hemos estado considerando el tema doctrinal, la Trinidad Divina. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Pero antes haremos un breve repaso de lo dicho anteriormente. Dijimos que la palabra Trinidad no figura en la Biblia, sin embargo, sí encontramos la doctrina, con evidencias muy claras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando iniciamos este tema estuvimos considerando la unidad en Dios, la pluralidad en Dios y la Trinidad en Dios. Sobre la unidad en Dios dijimos que Dios es uno, y de este hecho encontramos muchas referencias en las Escrituras, la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sobre la pluralidad en Dios, dijimos que vemos esta pluralidad en su nombre y también en su lenguaje. Por citar un ejemplo de su nombre, vemos el nombre Elohim. Es la palabra traducida por Dios en nuestra Biblia en Génesis 1:1. Sin embargo, esta palabra hebrea es plural, seguido de un verbo en singular. O sea, que literalmente este versículo diría: en el principio Dioses creó el cielo y la tierra. Y sobre la Trinidad en Dios, dijimos que en la pluralidad en Dios se van perfilando las tres personas divinas. Y poníamos, por ejemplo, el Salmo 2, donde el salmista pone voz a las tres personas de la Trinidad. Después comenzamos a considerar la Trinidad en la revelación total. Y dijimos que la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa descorrer el velo para manifestar algo que antes estaba oculto o escondido. Comentamos que Dios se fue revelando al hombre a través del tiempo y de distintas formas. Por medio de la creación, por la historia del pueblo escogido por Dios, Israel, sus manifestaciones de poder y a través de prodigios y señales. Dios también se reveló por medio de los profetas, para a través de ellos comunicarse con su pueblo. Después, Dios se reveló por el Hijo, el Señor Jesús. Él vino, entre otras cosas, a dar a conocer al Padre y a llevar a cabo el plan de salvación para el hombre. Y por último, Dios se ha revelado por medio de las Escrituras, la Biblia, a la que se le llama la revelación total. Y llegamos al último día en que compartí la palabra y al tema la Trinidad Divina en la revelación total, que dividimos en 5 apartados, y de los que ya estuvimos considerando los 2 primeros, o sea, mención de las 3 personas de la Trinidad juntas y los nombres de Dios para las 3 personas. Del primer apartado, es decir, mención de las 3 personas de la Trinidad juntas, estuvimos viendo textos sobre ello. Por ejemplo, en la Gran Comisión, Mateo 28, 18-20, en la encarnación del Señor Jesús, Lucas 1:35, en el bautismo del Señor Jesús, Marcos 1, 9-11, en la llamada bendición apostólica, 2 Corintios 13, versículo 14, en la actividad de la Iglesia, 1 Corintios 12, 4-6, en la santificación del Señor Jesús, 1 Pedro 1:2, en la promesa del Espíritu Santo, Juan 14:16, en la unidad de la fe, Efesios 4, 4-6, y en nuestra edificación, Judas 20:21. En todos estos textos se mencionan a las 3 personas de la Trinidad juntas. En el segundo apartado, o sea, nombre de Dios para las 3 personas de la Trinidad Divina, vimos que al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama Dios. E igualmente, apoyado por textos de la palabra de Dios que lo refrendaban. Bien, hoy continuamos con los demás apartados, es decir, los atributos de Dios para las 3 personas, que aún queda, las obras de Dios para las 3 personas y versículos que hacen pensar.
Llegaremos hasta donde nos dé el tiempo y lo que no, los dejaremos para otro día. Veamos atributos de Dios para las tres personas. Cuando estudiamos el carácter de Dios, un tiempo atrás, lo vimos por medio de sus atributos. Probablemente los tengamos en la memoria. Por lo tanto, no vamos a recordarlo. Ahora consideraremos los atributos de Dios para las tres personas divinas. Estos atributos son eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, santidad, verdadero, comunión y fuente de vida eterna. Veamos en primer lugar eternidad. Y como venimos haciendo, abrimos la Biblia en el libro de los Salmos, buscando el 90, donde Moisés habla de la eternidad de Dios el Padre. Y dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es una forma de definir la eternidad de Dios. Ahora, veamos que el Hijo, en las Escrituras, también se dice que es eterno. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, 8 y 17, donde el apóstol Juan, por revelación del Señor Jesucristo, escribe: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el versículo 17 dice: No temas, yo soy el primero y el último. Es otra forma de expresar la eternidad del Señor. También podemos ver otros textos bíblicos en Miqueas 5:2, en Juan 1:1-2 y 17:5, en Hebreos 1 del 8 al 12. Veamos ahora la eternidad del Espíritu Santo, al que se le llama el Espíritu Eterno, como podemos ver en Hebreos 9, donde se habla de Cristo como el mediador de un nuevo pacto, y dice el versículo 14, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. Las tres personas divinas comparten el atributo eternidad. Veamos ahora el atributo omnisciencia. Del Padre, dice Jeremías, en su libro capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudrillo la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escudriñar significa examinar, inquirir, escrutar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Vemos la omnisciencia en el Padre. Ahora veamos el atributo omnisciencia en el Hijo. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 y el Señor Jesucristo le dicta al apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, la carta para el ángel de la iglesia de Tiatira, y dice el versículo 23, Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vemos la omnisciencia en el Hijo. Veamos ahora la omnisciencia en el Espíritu Santo. Abrimos la Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, y versículos 10 y 11, donde el apóstol está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vemos también la omnisciencia en el Espíritu Santo. Pasamos ahora a considerar el atributo omnipresencia en las tres personas de la Trinidad. Vayamos a Jeremías, capítulo 23, y vemos los versículos 23 y 24, que nos dice Dios: ¿Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios, el Padre, está en todas partes. Nada ni nadie se puede ocultar de él. Por tanto, es omnipresente. Veamos ahora que el Hijo también tiene el atributo de omnipresencia. Abrimos la Biblia en Mateo 18:20, donde dice:
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No importa dónde estemos, ni en el Polo Norte o en la Patagonia, allí está el Señor Jesucristo, porque como dice Efesios 1:23, hablando de la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Hijo, al igual que el Padre, está en todas partes. Veamos ahora la omnipresencia del Espíritu Santo. Para ello, veamos el Salmo 139, versículos 7 al 10, donde David dice hablando del Espíritu Santo y del Padre: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo, al igual que el Padre, está en todas partes. Pasamos al siguiente atributo, la omnipotencia, y vemos que las 3 personas divinas la poseen. En primer lugar, el Padre. Vemos uno de los textos que habla de ello, en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2, donde Dios se le aparece a Abraham y le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Yo soy el Dios Todopoderoso. Veamos que el Hijo posee el atributo omnipotencia. En Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesucristo se presenta al apóstol Juan, y en el versículo 8 le dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, veamos ahora la omnipotencia en el Espíritu Santo. Para ello, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 15, donde el apóstol Pablo, hablando de su ministerio a los gentiles y de lo que Cristo ha hecho por medio de él, dice en los versículos 18 y 19: para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Resaltar señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El siguiente atributo para las 3 personas divinas es la santidad. La santidad es uno de los atributos de su conducta. Según el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, dice: la santidad divina afirma su trascendencia y separación respecto a todo lo creado, su distinción frente a todo lo que implique no solo pecado o impureza, sino también imperfección o límite, y por tanto la plenitud y riqueza de su ser que impulsa a la adoración. Hasta aquí la cita. Bien, veamos la santidad en el Padre. Para ello, de nuevo abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 15, 1 al 4, donde el apóstol Juan ve una señal en el cielo. Pero mejor que explicarlo, lo leemos. Dice el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Veamos ahora la santidad en el Hijo, el Señor Jesucristo. Pasemos a Hechos capítulo 3, donde el apóstol Pedro, después de curar al cojo de nacimiento en el pórtico de Salomón, se dirige al pueblo en un discurso que impactó a todos ellos.
acusándole de haber entregado a Jesús, el Hijo de Dios, y le dice en el versículo 14, vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Hechos 3:14. Negasteis al santo, hablando del Señor Jesucristo. Veamos ahora la santidad en el Espíritu Santo, que como su nombre indica, es santo, pero que también la palabra de Dios, en 1 de Juan 2:20, lo declara santo. Dice, hablando del Espíritu de Dios, mas vosotros tenéis la unción del santo. Pasemos ahora al atributo verdadero. Y en primer lugar, veamos que el Padre es verdadero. Para ello, abrimos la Biblia en Juan capítulo 7, donde durante la fiesta de los tabernáculos subió el Señor Jesús y predicaba en el templo y dice el versículo 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El Padre es verdadero. Veamos este atributo de verdadero en el Hijo. Como sabemos, cuando el Señor Jesucristo se revela al apóstol Juan y le da los mensajes para cada una de las 7 iglesias, al comenzar, cada carta le dice, escribe al ángel de la iglesia tal o cual, y a continuación se presenta con un título. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso o a la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. A la iglesia de Pérgamo se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. A la iglesia de Tiatira se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Y a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:7, se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Bien, veamos ahora el atributo verdadero en el Espíritu. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, el Espíritu es verdadero. Sigamos con el atributo comunión. Y lo vemos en primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, tanto en el Padre como en el Hijo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Veámonos también el atributo comunión en el Espíritu. Para ello, vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde Pablo despide su carta a los hermanos de Corinto y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Una hermosa despedida y un maravilloso deseo de Pablo para los hermanos. Y para terminar, veamos el atributo fuente de vida eterna. En el Padre, en Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Hijo dice Juan, capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y finalmente en el Espíritu, leemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo dejamos aquí por hoy. El próximo día continuaremos con los apartados Obra de Dios para las 3 personas y versículos que hacen pensar. Hasta ahora hemos considerado los 3 primeros apartados que mencionábamos al principio, mención de las 3 personas de la Trinidad junta, los nombres de Dios para las 3 personas y atributos de Dios para las 3 personas. Y recordar que las 3 personas de la Trinidad divina están implicadas en el plan de salvación de la humanidad. Dios el Padre, por amor al ser humano, diseñó el plan, nos llamó desde la eternidad
y nos escogió a los que habíamos de creer. Dios el Hijo vino a este mundo desde la eternidad para ejecutar el plan, dar a conocer al Padre y morir en la cruz por los pecadores. Y Dios, el Espíritu Santo, lo aplicó a nuestras vidas, primero convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Y cuando nos reconocimos pecadores, nos arrepentimos de vivir espaldas a Dios y aceptamos la oferta de perdón por medio del Señor Jesucristo y su obra redentora, y vino a morar a nuestros corazones. Solo cabe decir: Santo, 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 Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Amén.